nombre. Jesús, Hijo del Altísimo. Jesús, decimos tu nombre. Jesús, el Cristo de Dios. Jesús, Hijo del Altísimo. Jesús, el Cristo de Dios. Jesús, decimos tu nombre. Jesús, Hijo del Altísimo. Jesús, decimos tu nombre. Jesús, el Cristo de Dios. Jesús, decimos tu nombre. Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús, decimos tu nombre. Vestido nos coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Jesús, el Cristo de Dios. Jesús, decimos tu nombre. Jesús, el Hijo del Altísimo. Jesús, decimos tu nombre. Nos vestiste mejor vestido.
coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Nos vestiste mejor vestido. Nos coronaste con tu vida, Cristo. Amén, Jesús. Amén, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu vida entre nosotros, Dios. Gracias por darnos vida, Dios. Darnos vida en el Espíritu, Jesús. Con acciones de gracias cantamos al Rey y Sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al Rey y Sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al Rey y Sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey. Jesús, fiel y verdadero, Jesús, sumo sacerdote, Jesús, fiel y verdadero. De gracias cantamos al Rey y Sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al Rey y Sacerdote. Con alabanzas, con acciones de gracias cantamos al único que es Rey. Jesús, fiel y verdadero, Jesús, sumo sacerdote, Jesús. Con acciones de gracias cantamos al Rey y
sacerdote, con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey. Con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote, con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey, Jesús, fiel y verdadero, Jesús, sumo sacerdote, Jesús, fiel y verdadero, Jesús, sumo sacerdote, con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al Rey y sacerdote, con alabanzas, con acciones de gracias, cantamos al único que es Rey, Jesús, fiel y verdadero, Jesús, sumo sacerdote. Amén, bendito. Amén, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesucristo. Tu iglesia te ama y te adora, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú eres mayor que Salomón, mayor que Jonás. Tú eres nuestro reposo, nuestro descanso, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú eres una gran luz y una luz resplandeciente. Señor, y sabemos que, Señor, pues tú eres el único que nos puede iluminar, el único que nos puede alumbrar, Señor, nuestro ser interior, nuestro espíritu. Y rogamos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, que tú nos ilumines, que podamos ver, Señor, lo que está en tu palabra. Nosotros también disponemos nuestro corazón para ello y pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos de verdad tu ayuda, Señor, para este tiempo, Señor, y nos encomendamos a tu palabra, nos encomendamos a tu espíritu y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar hablando de Zacarías capítulo 5. Vamos a hoy abordar la segunda parte. Ya hablamos del versículo 1 al 4 y solamente como para recordar un poquito, vimos cómo Zacarías tiene una primer visión aquí en el capítulo 5 y esta visión, pues él ve un rollo, ¿sí? un rollo escrito por los dos lados y de 10 metros por 5 metros de ancho, 10 por 5, donde Dios le dice que ese rollo que vuela, que está volando, representa la maldad sobre toda la faz de la tierra, ¿sí? Entonces Dios pues habló esto para que nosotros podamos saber que hay un rollo escrito, ¿sí? Que representa la maldad que está sobre toda la tierra y que Dios, pues ese rollo también representa precisamente los juicios que Dios va a mandar sobre toda la tierra por la maldad precisamente que hay. Y bueno, Dios habla específicamente aquí sobre dos asuntos que son precisamente la raíz de todos estos males, que es la maldad y el pecado. Y la raíz de estos males es el robar,
y también el jurar en vano, o bueno, el hacer, aquí dice la Escritura, todo el que, déjenme aquí rápidamente, el que jura falsamente. Entonces, son dos cosas sobre los que practican este tipo de cosas: el jurar falsamente, es decir, el que habla mentira, pero también aquellos que roban. Dice la Escritura que sobre sus casas reposará esta maldición que procede de parte de Dios. Y bueno, ya hablamos de eso la vez anterior, y hoy quiero enfocarme en la segunda parte de Zacarías 5, que es del versículo 5 al versículo 11. Quiero que lo leamos y que avancemos con esto que está aquí escrito. Dice Zacarías capítulo 5, del versículo 5 al versículo 11. Dice: y salió aquel ángel. Este ángel es el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo preencarnado, ¿sí? Y dice aquí: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él me dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada, dice, en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que sea edificada casa en tierra de Sinar. Dice: y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Dice aquí la Escritura. Entonces vemos esto aquí, aquí en la... ¿Qué onda? Qué gusto verte. Bienvenido. Ok. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, que me llama mucho la atención aquí algo que es crucial. Aquí se está hablando de la edificación de una casa o la edificación de un templo, ¿sí? Y este templo y esta casa, aquí en el versículo 10 y 11, ¿sí?, no se refiere a la casa de Dios, que es la iglesia, porque sabemos que Dios está edificando, Dios está construyendo, Dios está llevando a cabo una labor de edificar una casa que somos nosotros, la casa espiritual de Dios, que es la iglesia. Pero en esta visión que tiene aquí Zacarías, la segunda visión en este capítulo 5, nos damos cuenta que se está edificando también, se está edificando una casa, ¿sí?, para el pecado y para la maldad, como lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Entonces, pues esto nos tiene que dar una identidad a nosotros también como hijos de Dios, amados hermanos, para que entendamos algo, que Dios nos ha invitado a cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo y de su iglesia, para que edifiquemos su casa, para que podamos ser piedras vivas que construyen el edificio espiritual de Dios, que es la iglesia. Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo debemos de darnos cuenta que también se está trabajando y laborando para edificar otra casa, y esta casa es la rivalidad, es la casa no de Dios, sino que es una casa para que sea adorada, para que sea servido, ¿sí?, servida, tanto el pecado como la maldad, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros formamos parte de su gloriosa iglesia que está siendo edificada, ¿sí?, y al mismo tiempo se está edificando otra casa que es una casa contraria completamente a Dios, opuesta abismalmente al plan de Dios. Bueno, iniciemos con lo primero que nos dice aquí la Escritura en relación a esta visión que tiene Zacarías de esta efa, de esta mujer y de esta casa que está siendo edificada. Lo primero que podemos ver aquí es que Dios, Zacarías está teniendo esta visión y dice que el ángel de Dios salió para hablar con Zacarías y le dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que está saliendo. Entonces
Zacarías responde a esto que Dios le está hablando, él levanta su mirada y lo que ve, dice aquí, en el versículo 6, nuevamente el ángel de Dios le dice a Zacarías, ¿qué es? Más bien Zacarías dice, ¿qué es? Y le contesta el ángel de Dios, le dijo, este es un efa que sale. Tenemos que iniciar con esto. ¿Qué es un efa? Bueno, un efa es una vasija o una canasta o una cesta, a final de cuentas es un recipiente, ¿sí? Para contener pues algún grano y esta efa podía recibir 20 kilos de algún grano, o si era un recipiente de otro tipo, pues podía contener 22 litros de algún líquido. Pero a final de cuentas esta efa nos está haciendo referencia a un recipiente, a una caja, a una cesta, a una vasija para contener algo. Y esta efa se usaba precisamente para poder comprar y para poder vender, para hacer negocios. Ese era el uso de estas efas, que era un instrumento, digamos, de medición. Entonces podemos deducir que un efa es una medida, y esto es importante por lo que vamos a ver aquí. Fíjense, la Biblia nos enseña a través de muchas partes en las Escrituras que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es lento para la ira, salud, que es grande en misericordia y en verdad. Eso lo dice la Biblia en muchas partes. Pero aunque Dios es grande en misericordia, que es clemente, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, aunque esta es una característica de la que nosotros y aún la humanidad ha podido disfrutar, debemos de saber que Dios tiene una medida, amados hermanos. Dios tiene una efa, una medida, una vasija o un recipiente para medir, ¿de acuerdo? Entonces, Dios tiene una medida, y aunque Dios puede ser lento, aunque Dios puede ir despacio, puede ir poco a poco, puede ir pausando algunas cosas, ¿sí? Hasta que llega el momento en el que se llena una medida, ¿de acuerdo? Una medida. Y bueno, podemos ver que esta medida Dios la utilizó con un rey de Babilonia, el último rey de Babilonia, llamado Belsasar. Y fue interesante esta medida que Dios utilizó. Eso está en Daniel capítulo 5. Recuerden que ahí en Daniel capítulo 5 había una fiesta desenfrenada de los babilonios, ¿de acuerdo? Ellos estaban celebrando sus dioses, se estaban emborrachando, utilizando las copas de Dios, las copas de oro que eran utilizadas para ministrar a Dios. Pero ellos las estaban utilizando para embriagarse, estaban haciendo pues barbaridad y media en esa fiesta, y de pronto aparece una mano que comienza a escribir en una pared, y tanto el rey Belsasar como los que estaban allí pues quedaron todos pasmados, asustados, llenos de pavor por eso que estaban viendo, una mano que estaba escribiendo en la pared. Mandan llamar a Daniel, y parte de lo que estaba escrito ahí en la pared era esta palabra tekel, Daniel 5 versículo 27, tekel, y dice, pesado ha sido en balanza, ¿sí? Dice, y fuiste hallado falto. Es decir, que tekel significa pesar, o sea, algo que está siendo colocado en una balanza, en una báscula, ¿sí? Y para ser pesado. Y en este caso, el rey Belsasar fue pesado en una balanza, pero no dio el peso, no dio la medida que necesitaba, que Dios requería. Entonces, pues Dios tiene una medida, Dios tiene una balanza, que cuando se llena, Él tiene que actuar en consecuencia de ese pesaje o de esa medida, de eso que se ha ido acumulando y que se ha llenado, y ahorita vamos a ver qué es, ¿sí? Que se va llenando. Entonces, cuando se llena esta efa, cuando se llena este recipiente, Dios tiene que actuar. Dios tiene que actuar. Bueno, los versículos del 6 al 8 aquí en Zacarías capítulo 5 nos describen de una manera muy clara cuál es el contenido de este recipiente o de esta efa, ¿de acuerdo? Y esta canasta o esta vasija o este recipiente, nos dicen los versículos, el versículo 6, la última parte, nos dice que está llena de maldad. Dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta palabra iniquidad se traduce también como pecado.
Entonces, el contenido de este recipiente, ¿sí?, es el pecado o la iniquidad de toda la tierra, dice aquí la Escritura. Y también dentro de este recipiente se nos dice que está una mujer sentada, y esta mujer se le llama maldad o perversidad. Versículo 7 nos habla, el versículo 8 dice, esta es la maldad, en el versículo 8 está, dice, y dijo, esta es la maldad, y la echó dentro de la efa o del recipiente, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido de este recipiente es el pecado de toda la tierra y es la maldad. Eso es lo que está dentro de esta efa, y Dios le estaba mostrando esta visión a este profeta llamado Zacarías. Bueno, esta iniquidad del versículo 6 dice que es la iniquidad, ¿sí? La iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esto tiene que ver con lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Vamos a leer aquí y vamos a ver que este versículo de Zacarías 5:6 tiene su continuidad en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a estos hermanos de Tesalónica, ¿sí?, para que pudiéramos ver como la continuidad de esta iniquidad que está sobre toda la tierra, según Zacarías capítulo 5 versículo 6. Y aquí dice Tesalonicenses, dice, porque ya está en acción, fíjense bien, que el misterio de la iniquidad. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Esto viene siendo, digámoslo de esta manera, como la continuidad, hasta me atoré, ¿sí?, de aquello que está viendo Zacarías, y que está en el capítulo 5 versículo 6. La iniquidad de ellos que está sobre toda la faz de la tierra, sobre toda la tierra, dice aquí la Escritura. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio pecaminoso ya está operando aún en nuestros días. Desde que el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses y desde mucho tiempo antes, ¿de acuerdo?, este misterio de la iniquidad ya está en acción, ya está operando, ya está moviéndose, está entre nosotros el día de hoy. Y nosotros, la iglesia, necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para ver que el contenido de este recipiente, ¿sí?, está en acción, está en movimiento, está a la vuelta de la esquina, está en todos lados, está sobre toda la tierra, dice la Escritura. Entonces, esta es la continuidad de lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Bueno, este versículo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, encontramos, bueno, la continuidad de la iniquidad de ellos en toda la tierra, del versículo 6 de Zacarías 5. Entonces, de este punto, de lo que está hablando Pablo y de lo que está hablando, bueno, esta visión que tiene Zacarías, el apóstol Pablo nos dice que ya está en acción este misterio de la iniquidad. Nosotros ya estamos en medio de esos tiempos, y todo esto, que este misterio de la iniquidad ya esté en acción, solamente nos da a entender que todo esto se está encaminando para el gobierno del anticristo en esta tierra. El que ya esté en acción este misterio de la iniquidad y esté avanzando y se esté moviendo aún en nuestros días, esto implica que todo va caminando para que se pueda manifestar este personaje que la Biblia lo califica como el anticristo. Y para allá vamos avanzando. Entonces, este misterio de la iniquidad ya está entre nosotros, ¿sí?, y está avanzando para que se manifieste el anticristo. Y bueno, entonces tenemos que darnos cuenta de esto, amados hermanos. Ahora fíjense, el contenido de este recipiente es el pecado y la maldad. Y este pecado y esta maldad, pues van a llegar a su cúspide, y la cúspide precisamente de todo este pecado y de esta maldad va a ser cuando el anticristo se manifieste. Si seguimos leyendo aquí los siguientes versículos, vamos a seguir con el versículo 8, nos vamos a dar cuenta de lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 8, por favor. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo,
aquí está hablando igual del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias a Dios por Cristo, quien se va a encargar de este impío, de este inicuo, de este hombre de pecado, y lo va a destruir con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Siguiente versículo. Dice, inicuo, sigue hablando del anticristo, cuyo advenimiento, es decir, cuya subida a un trono para gobernar, ¿sí?, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice la Escritura. Y si seguimos avanzando, el siguiente, dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿sí?, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces podemos ver que este misterio de la iniquidad está avanzando, está en medio de nosotros, en nuestras sociedades, en nuestro país, ¿sí?, y que esto no va a frenar hasta que llegue el momento en el que se manifieste este hombre inicuo, este hombre lleno de perversidad, que con señales, con milagros mentirosos va a poder persuadir al engaño a mucha gente. Bueno, esto nos dice aquí la Escritura. Entonces nos damos cuenta que el contenido de este recipiente, de esta efa, es el pecado y es la maldad, y esto ya está en acción en este tiempo. Ahora, tanto el versículo 7 de Zacarías 5 como el versículo 8 nos dicen que este recipiente tiene una tapa. El versículo 7 dice que es una tapa de plomo y el versículo 8 dice que es una masa de plomo. A final de cuentas, esta tapa o esta masa es una tapa para cubrir esta canasta, es decir, para que el contenido de este recipiente no se desborde y no salga, para que sea ahí restringido por el tiempo que Dios decida. Entonces, esta tapa de plomo o esta masa de plomo, ¿sí?, que es para tapar precisamente ese recipiente, representa la restricción que Dios en su soberanía, escuchen bien esto, ejerce sobre la maldad y sobre el pecado. Es una restricción de parte de Dios, porque Dios es el que le pone límites también a todo el pecado y a toda la maldad. Pero hay una medida, amados hermanos, como acabamos de ver. O sea, el que este recipiente sea un instrumento para medir tanto el grano como algunos líquidos, nos da a entender que hay una medida de pecado y de maldad, ¿sí?, que Dios, espero que no meta en conflicto a nadie, pero que Dios va a permitir. Pero Dios es el que la está frenando, ¿de acuerdo? Dios está frenando el pecado y la maldad porque su poder soberano es el que pone esta tapa para restringir que el pecado y la maldad no se desborden de una manera que acabe con todo, ¿no? Y podemos ver esta restricción en muchos congresos, ¿no?, donde de pronto se están votando, ¿no?, para que se aprueben ciertas cosas y muchos que están peleando y luchando por sus derechos perversos, diabólicos, infernales, ¿no? Y de pronto dice, la votación estuvo cerrada, pero por un voto no se aprobó esto y aquello, ¿no? Es la restricción de parte de Dios para que el pecado y la maldad no se desborden de tal manera que, o sea, Dios está restringiendo aún esto, amados hermanos, y eso lo tenemos que ver. Y aunque la maldad está en todas partes y sigue abundando y sigue creciendo, Dios restringe el pecado y la maldad porque hay una medida que debe de cubrir. Y cuando esta maldad llegue a su medida, ¿sí?, entonces Dios va a actuar para que en un día pueda destruir el pecado de sobre la tierra, dice la Escritura. ¿Y cuál va a ser esa cúspide? ¿Cuál va a ser ese momento donde la medida va a ser llena? Cuando el anticristo se manifieste y diga, yo soy Dios. En ese momento, cuando él, un hombre, un títere de Satanás, se constituye a sí mismo la fuente de toda adoración y diga, yo soy Dios, queriendo usurpar el lugar del Dios eterno, del único y verdadero Dios, ¿sí? Ese será el colmo, ese será la cúspide del pecado y de la maldad. Entonces en ese momento
la medida del pecado en la tierra se llenará y Dios actuará. Qué tremendo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, pero está esta tapa de plomo que está restringiendo de manera soberana que no se desborde todo el contenido que tiene este recipiente, el pecado y la maldad. Y podemos ver el pecado en la tierra, pero y de pronto como que quiere desbordarse y quiere arrasar con todo. El pecado y la maldad de pronto quiere manifestarse como un tsunami que quiere destruir y devastar todo lo que tiene enfrente, pero hay algo que lo está restringiendo y es la soberana voluntad de Dios. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esto, amados hermanos. Ahora fíjense bien, regresando al versículo 5 y 6 de Zacarías 5, nos dice aquí la escritura dice, y salió aquel ángel, nuevamente este es el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo preencarnado que está hablando con Zacarías. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Pongamos atención en esa palabra salir. Dice, ¿qué es esto que sale? Y dice el versículo 6, y dije, ¿qué es? Y él dijo, o sea, el ángel le explica a Zacarías, este es un efa que sale, otra vez. Bueno, sin duda alguna, esto que sale, ¿sí?, es la iniquidad del versículo 6 y la maldad o perversidad del versículo 8. Entonces, esto que sale es la iniquidad y la maldad, ¿sí?, el pecado y la maldad, y esto tiene que ver con lo que dice el versículo 4 de Zacarías 5. ¿Qué dice Zacarías 5:4? Dice, yo la he hecho salir, y luego seguimos avanzando ahí, dice, y vendrá. Dice, yo la he hecho salir otra vez y vendrá. Qué tremendo, amados hermanos. Aquí estaba hablando de una maldición que vendría a cubrir toda la faz de la tierra. Dios iba a enviar, o más bien va a enviar una maldición, un rollo de 10 metros por 5, ¿sí?, escrito por los dos lados, ¿sí?, que aquí mismo Zacarías explica, Dios le explica a Zacarías que ese rollo que estaba viendo en su primer visión aquí en el capítulo 5 representaba la maldad que vendría sobre todo, la maldición que vendría sobre toda la tierra. Y esa maldición de parte de Dios sobre toda la tierra son los juicios que vendrán sin duda alguna sobre la tierra por el pecado y la maldad. Entonces Dios dice aquí en el versículo 4, yo la he hecho salir. ¿Qué es lo que Dios había hecho salir? La maldición sobre toda la tierra. ¿Qué es esa maldición? Son los justos juicios de Dios, fieles y verdaderos, que vendrán sobre toda la tierra. ¡Qué tremendo! Y Dios se lo estaba revelando esto a Zacarías. Este rollo es la maldición, son mis juicios, ¿sí?, por todo el pecado y la maldad que hay sobre la tierra. Y dice el versículo 4, yo la he hecho salir. ¿Quién hace salir esa maldición sobre los que roban y los que juran con falsedad? Dios. Dios es el que hace salir esa maldición. Dice, y vendrá, versículo 4. Entonces, esto que leímos en el versículo 5 y versículo 6, de que esta efa sale, ¿sí?, significa, tiene que ver con este versículo 4, y entonces Dios es el que permite que salga este asunto. Entonces, fíjense bien, entonces podemos darnos cuenta que quien permite que salga el contenido de este recipiente es Dios mismo. Espero que no esté haciendo, no esté conflictuando a nadie, pero es lo que la Biblia nos dice. Dios es el que va a permitir que el contenido de esa vasija o de ese canasto o de ese recipiente salga. Dios es el que lo va a permitir. Bueno, el versículo 8, Zacarías 5:8, dice lo siguiente. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que el ángel, ¿sí?, o sea, el ángel de Jehová empujó a la mujer hacia adentro de esta canasta o de este recipiente y le puso
o colocó sobre este recipiente una pesada tapa de plomo. Es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, Dios es el que mantiene cerrada esa tapa, o el que la abre, o el que permite que veamos el interior de ese recipiente. Bueno, Dios en su soberanía, amados hermanos, deja ver el contenido de esa canasta. Eso dice el versículo 7. Dice, levantaron la tapa de plomo. Y entonces Zacarías pudo ver que había una mujer sentada allá adentro, que representa la maldad. Y dentro de esa canasta también estaba el pecado o la iniquidad. Entonces, Dios en su soberanía, ¿sí?, es el que nos deja ver el contenido de esa canasta. Pero también el versículo 8 nos dice que Dios es el que coloca esa tapa pesada de plomo para que no salga el contenido de ese recipiente. Y el versículo 4, 5 y 6 nos dice que Dios es el que deja salir su contenido. O sea que Dios es el que restringe todo lo que está dentro de esa vasija o de ese recipiente. Entonces fíjense bien, Dios es el que permite que se vea lo que está dentro de esa vasija. Versículo 7. Versículo 8, Dios es el que pone esa tapa para que no salga. O sea, por un lado nos deja ver, pero por otro lado tapa esa vasija para que no salga el contenido. Y por otro lado, Dios es el que permite también que salga todo su contenido. Qué tremendo, ¿se dan cuenta de esto? Entonces, Dios es, amados hermanos, el que restringe, ¿sí?, en su soberanía, que la maldad se desborde como se le dé la gana. Entonces podemos ver esto aquí en la Escritura. Entonces es interesante que Dios, por ejemplo, a nosotros, amados hermanos, nos deja ver el interior de esa canasta, de ese recipiente. Lo podemos ver que el mundo está lleno de maldad, lleno de perversidad, lleno de violencia, lleno de puras cosas malignas, ¿de acuerdo? Lo podemos ver, pero nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios a nosotros, la iglesia, nos permite verla, pues para orar por ese asunto. Acuérdense cómo dice la Biblia que son bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Y a veces las situaciones que se viven en este mundo son para llorar. O sea, es decir, para doblar nuestras rodillas e interceder para que Dios quite la maldad de la tierra, para que Dios haga justicia en aquellas cosas que son muy pecaminosas de sobre la tierra. Bueno, aquí podemos ver que Dios es el que restringe para que el contenido de este recipiente no salga, pero sí nos deja ver lo que hay dentro. Y lo podemos ver con claridad. El mundo, la maldad y la perversidad lo ven como algo bueno, pero tú y yo, la iglesia, no lo tenemos que ver como bueno. El profeta Isaías dijo que vamos a llegar a un tiempo en el que a lo bueno le van a llamar malo. Entonces nosotros, si tenemos los ojos espirituales de Dios, ¿sí?, si Dios alumbra nuestro entendimiento, nos vamos a dar cuenta que el contenido de ese recipiente es el pecado y la maldad, y que no tiene nada que ver con algo bueno. Pero el mundo lo va a ver como algo bueno, a tal punto que nos dice el versículo 10 y 11 de Zacarías 5, que se le va a levantar un templo, una casa para ser adorado. ¿Qué va a ser adorado? El pecado y la maldad. Eso va a ser adorado. Pero nosotros no, Dios levanta la tapa de plomo para que veamos el contenido y podamos darnos cuenta lo que es el pecado, lo que es la maldad, para no adorarlo, para hablarlo tal cual es. Eso es pecado y eso es maldad, aunque el mundo diga que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que la luz es oscuridad y la oscuridad es luz, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. El mundo va a ver el contenido de esta cesta, de este recipiente, como algo correcto, a tal punto, insisto, versículo 10 y 11, que el mundo adorará, va a venerar al pecado y a la maldad. Estamos ya pisando esos terrenos, amados hermanos. Lo estamos viviendo ya. ¿Lo puedes ver o ves que es bueno? Espero que no. Bueno,
Todo esto, sin duda alguna, amados hermanos, tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que abundará el pecado por todas partes. El pecado estará por todas partes. Y todo esto va a tener una medida nada más. O sea, Dios lo va a permitir hasta un punto nada más. Es decir, porque la maldad, pues sabemos que se va incrementando y que va aumentando. Jesucristo dijo, se va a multiplicar la maldad, Mateo 24:12. O sea, va a haber una multiplicación de maldad. Pero esto, la multiplicación de la maldad, miren, quiero tratar de explicarme, que Dios me ayude y que también a ustedes para que puedan escuchar esto. Pero fíjense bien, o sea, la multiplicación de la maldad es consecuencia del mismo pecado del ser humano. Entonces, el pecado aumenta y entonces Dios da conforme a la medida que va ocupando la maldad. La maldad va llenando, ¿sí? Va ocupando espacios. Entonces, conforme a eso que ha llenado la maldad y el pecado, Dios responde, ¿sí? Midiendo y pesando esa maldad, y responde con algo para contrarrestar ese asunto. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, si no mal me equivoco, déjenme ver acá. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, dice el apóstol Pablo. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esa es la medida que Dios ocupa para el pecado y la maldad. No nos engañemos, dice Pablo, que no se engañe nadie. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Esta es una ley inquebrantable, amados hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. El hombre, el ser humano, ha sembrado pecado, ha sembrado maldad por alejarse de Dios, por rebelarse en contra de Dios, por darle la espalda a Dios. Y esto ha traído como consecuencia el pecado, la muerte y la maldad. Entonces, no nos engañemos. Lo que el hombre está cosechando es lo que sembró. Y a través de todas las generaciones podemos ver la acumulación de pecado y de maldad, de tal manera que está llenándose la medida de Dios, y todo lo que el hombre ha sembrado lo va a cosechar. El hombre ha sembrado pecado, cosechará pecado. El hombre, el ser humano, ha sembrado maldad, cosechará maldad. Esa es la medida de Dios. Esto sembraste, eso cosecharás. Y esto es la medida, esta efa que nosotros podemos ver su contenido, y es lo que Dios está reservando como un juicio sobre toda la humanidad. Entonces, nos damos cuenta de esto, amados hermanos. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 7, voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, y dice, la gente dice, fíjense, la gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez, dice la Biblia. Entonces fíjense, aquí el profeta Jeremías está diciendo cómo la misma gente expresa esto: nuestra maldad nos alcanzó. Es lo que estamos viviendo, amados hermanos. La maldad nos ha alcanzado y podemos verlo. Y podemos darnos cuenta que la maldad nos ha alcanzado. ¿Por qué razón? Aquí dice este mismo versículo: nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. La humanidad se ha ido alejando de Dios cada vez más. Y cada vez que nos acercamos al regreso de Cristo, mucha gente se convertirá al Señor, pero de igual manera mucha gente lo va a rechazar. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. La gente va a llegar el momento en el que va a reconocer esto. Nuestra maldad nos alcanzó porque nos hemos alejado de Dios y pecamos contra Dios una y otra vez. Esto es de lo que está hablando también aquí Zacarías. Bueno, nos damos cuenta de esto, amados hermanos. Entonces, Dios tiene una medida, un peso sobre toda la humanidad. Y cuando se llene cuando esta balanza
tenga el peso necesario, el que Dios está esperando, entonces Dios mismo será el que deje salir el contenido de todo este recipiente, porque Dios es el que lo contiene, dice la Escritura. Bueno, versículo 9, Zacarías 5:9. Dice, alcé luego mis ojos y miré. Dice, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Dice, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, dice el versículo 9. Bueno, Zacarías nuevamente nos dice aquí la Biblia que vuelve a levantar sus ojos y de pronto ya no ve a una mujer, ahora ve a dos. Qué terrible. Ve a dos, ¿no? Ya no era una, ahora eran dos. Bueno, pero estas dos ahora tenían alas de cigüeña, dice aquí la Escritura. Si leemos Levítico capítulo 11, en el versículo 13 y 19, nos vamos a dar cuenta que esta ave era considerada como abominable, como detestable, como algo impuro delante de Dios, algo que el pueblo de Israel no podía comer, ¿de acuerdo? Entonces, esta ave que es la cigüeña, pues la Biblia la considera como algo abominable o detestable. Entonces, podemos ver que no tiene una connotación positiva a estas dos mujeres. Entonces, estas dos mujeres, nos dice el versículo 9, que levantaron esta canasta o esta efa. ¿En dónde? Entre la tierra, fíjense bien en esto, entre la tierra y los cielos. Allí colocaron, se elevaron estas mujeres con alas de cigüeña y entonces levantaron este recipiente que contiene el pecado y la maldad, lo elevaron entre el cielo y la tierra. Ahí estaba. Ahora, esto es interesante porque el que la Biblia nos dé este dato aquí, Zacarías capítulo 5, versículo 9, de dónde está esta cesta en este momento, en este preciso momento, donde se ubica esa cesta, ¿sí? Es para mostrarnos, amados hermanos, a nosotros, la iglesia del Señor, dónde se encuentra ahora esa canasta con todo su contenido. ¿Dónde se encuentra? Entre la tierra y los cielos, dice. Ahí se encuentra ese recipiente con todo su perverso contenido. En relación a esto, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 2, pero vamos a leer desde el 1 para tomarle el contexto, pero fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 1 y 2, dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿sí? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, fíjense bien esto que nos está diciendo Pablo. Nos dice que la gente está muerta en sus delitos y pecados, ¿de acuerdo? Siguiendo la corriente de este mundo, o sea, el ambiente que se vive en esta tierra, en el planeta. Entonces, esta cesta fue colocada entre la tierra y los cielos. Y dice aquí que la gente, ¿sí?, sigue la corriente de este mundo, o sea, aquí en la tierra, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esta canasta se encuentra en los lugares celestiales entre los cielos y la tierra, pero está en estas regiones celestes de maldad donde está el pecado, donde están estas potestades del aire. Efesios 6:12 nos dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa canasta se encuentra entre ese lugar y la tierra, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque este espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pues tiene esta influencia sobre los habitantes de la tierra, aquellos que no son hijos de Dios. O sea, tú y yo ya no andamos conforme a la corriente de este mundo.
Ya no andamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Pero los hijos de desobediencia que están aquí en la tierra tienen la influencia del pecado, la perversidad y la maldad, ¿sí?, que es ejercida, influenciada por los principados y las potestades y el espíritu el espíritu que opera en los hijos de desobediencia aquí en la tierra. Es decir, que toda la influencia del mundo espiritual maligno, ¿sí?, está influenciando a los hombres aquí en la tierra. Y ese recipiente está ahí, en medio, entre los cielos y la tierra. Es decir, que hay una influencia espiritual demoníaca sobre muchos habitantes de la tierra, que los seduce para que pequen y para que practiquen la perversidad y la maldad. Entonces, hay una influencia muy amplia sobre los hijos de desobediencia en esta tierra. Bueno, esta influencia la podemos ver también como el mismo apóstol Pablo habló a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice ahí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está tremendo, porque la influencia de este mundo espiritual maligno sobre los hijos de desobediencia, ¿sí?, es a través de doctrinas demoníacas, de enseñanzas de espíritus engañadores. O sea, esa es la influencia de estas regiones celestes malignas sobre los habitantes de la tierra que no se han convertido al Señor. Entonces, ellos tienen son espíritus engañadores que engañan a la gente a través de doctrinas de demonios. Fíjense bien, esto de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como cristianos, a veces pensamos que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios son las personas que se dicen profetas y son falsos profetas, ¿no? O apóstoles que son falsos apóstoles, o pastores que son falsos apóstoles, o lobos que aparenten, ovejas que parecen ser lobos, ¿no? Y pensamos, pues es que las doctrinas de demonios solamente están dentro de las iglesias cuando son engañadas. Pero déjenme decirles algo, que aún las doctrinas demoníacas y los espíritus engañadores están en el medio ambiente. De verdad se los digo. O sea, cuando tú de pronto ves que los medios de comunicación dicen una serie de mentiras, es porque están influenciados por demonios. O sea, porque a veces cuando leemos esto de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, pensamos que es alguien que se dice ser pastor, pero no es pastor. ¡Nya! Hola hermano, soy el pastor, ¿no? Y les digo puras doctrinas de demonios y puras enseñanzas demoníacas. Y solamente aterrizamos este pasaje en el ámbito de la iglesia, que claro que sí sucede, pero tenemos que darnos cuenta que esto sucede allá afuera también. Aquellos que son personas de mucha influencia pero que no tienen a Cristo, hablan sus doctrinas demoníacas. Y puede ser un periodista, puede ser un filósofo, puede ser un político, puede ser un presidente, puede ser un gobernador, puede ser un deportista, pueden ser muchas personas que están hablando doctrinas de demonios, ¿sí? Y esto, según Santiago capítulo 3, versículo 15, ¿sí?, es una sabiduría demoníaca, terrenal y animal. Por ejemplo, de nuestro país, que hay muchos que se dicen ser intelectuales y que opinan sobre el gobierno del país y que opinan sobre esto y sobre aquello y sobre los partidos políticos. Muchos de ellos, amados hermanos, muchos de ellos, ¿sí?, solamente están hablando sus doctrinas demoníacas, y la mayor cantidad de la gente en nuestro país le da manita arriba y son seguidores fieles de muchos de estos
críticos de la política y periodistas de renombre, muchos de ellos hablan doctrinas demoníacas, muchos de ellos. Entonces, también allá afuera están esas doctrinas de demonios. Y lo que ellos hablan, según Santiago 3:15, Santiago 3:15, es una sabiduría que no procede de lo alto. O sea, no es una sabiduría que venga de Dios, es una sabiduría terrenal, animal. Y podemos darnos cuenta, amados hermanos, cómo esto es así. Por ejemplo, fíjense, los medios de comunicación, lo digo abiertamente, cómo infunden el temor por el virus que está, que está en estos tiempos en todo el mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te dicen los medios de comunicación? El día de hoy hubo 250 mil millones de infectados, de los cuales murieron 15.875.000, ¿no? Y ves anuncios, ¿no? De que abuelita solamente es una fiesta, ¿no? Y que se muere la abuelita, ¿no? ¿Y qué es lo que te están diciendo los medios de comunicación? Lo que quieren es infundir un temor. Y yo veo en la Escritura, amados hermanos, que Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar en esclavitud. Yo les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice Pablo. Pero el temor solamente es a Dios, porque aún Jesucristo dijo: no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden tocar tu alma. Más bien teme al que tiene poder para echar tu alma en el infierno. A ese sí témele. ¿Y quién es aquel que tiene el poder para echar tu alma en el infierno? Es Jesucristo, es Dios mismo. Pero este mundo, a través de los medios de comunicación, nos quieren infundir terror, mucho temor, mucho pavor. Pero la Biblia nos enseña que al único que debemos de temer es a Dios. Esto en la Biblia. Les decía que en el capítulo 10 de Mateo, por lo menos hay 3 ocasiones en las que Jesucristo dijo: no teman, no teman, no teman. Estamos leyendo Génesis, en el capítulo 12 o en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas. Jesucristo en Mateo 24 dice: vendrán guerras, oirán de guerras, rumores de guerras. Dice: pero no se turbe su corazón, o sea, no tengan miedo, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Y vendrán pestes y hambres y terremotos y etcétera. Pero Jesucristo dijo: no teman, no teman, no teman. Y el mundo, ¿qué es lo que te dice a través de toda su publicidad y de los medios de comunicación? Teme, 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 teme. COVID, 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 muerte, muerte, muerte. Es lo que nos dicen. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos cuidemos. Toma las precauciones que tú consideres pertinentes o que te están indicando. Pero eso es muy diferente a que vivamos atemorizados. Atemorizados. Entonces, vemos, amados hermanos, que mucho de lo que hablan estos que son intelectuales en el mundo, ¿sí?, solamente son sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y el mundo alaba eso, reconoce eso, es partidario de eso y sigue todo eso, pero esas también son doctrinas demoníacas. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esto, amados hermanos. ¿Dónde está ese recipiente que tiene el pecado y que tiene la maldad? Está entre la tierra y entre los cielos, ejerciendo a través de las potestades y principados todo el contenido de esa canasta, teniendo influencia en los hijos de desobediencia en este mundo. Y por último, versículos 10 y 11, aquí se habla de la edificación de una casa o de un templo para la maldad. Dice Zacarías 5, 10 y 11: dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Dice, y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Dice aquí la escritura. Bueno, aquí nuevamente está este diálogo dentro de esta visión de Zacarías
y Jesucristo. Y bueno, el ángel le preguntó: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: bueno, la llevan, sí, ahorita está entre el cielo y el aire, entre la tierra y los cielos, pero llegará el momento en el que esto va a aterrizar y se va a edificar una casa o un templo, ¿sí? Para que allí sea colocada este recipiente con todo su contenido, ¿sí? Y en esta casa pueda recibir adoración el pecado y la maldad. Bueno, lo primero que tenemos que decir en relación a esto es que el término Sinar, aquí dice que fue llevada a la tierra de Sinar, es el antiguo Babilonia. O sea, cuando está hablando aquí del Sinar, está hablando de Babilonia. De Babilonia. Este imperio fue un imperio que siempre protagonizó un antagonismo abierto en contra de Dios. Siempre hubo conflicto entre este imperio y Dios, siempre. Entonces, y bueno, esto lo podemos ver pues, a través de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Babilonia, no de cosas positivas. De hecho, Dios tiene reservado un juicio, Apocalipsis 17 y 18, sobre este lugar. Y aún Jeremías 50 y 51 habla también de esto. Pero a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos este antagonismo de Babilonia en contra del plan eterno de Dios, siempre oponiéndose, este imperio oponiéndose al plan eterno de Dios. En toda la Biblia lo vemos, insisto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, esta casa que se va a edificar probablemente podrá ser una futura reedificación de la ciudad de Babilonia. Acuérdense que Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak. Irak es Babilonia, ahí se encontraba Babilonia y algunos estudiosos comentan que es muy probable que pueda ser reedificada esa ciudad en Babilonia. Y de esto también habla Apocalipsis capítulo, déjenme les digo, 17. Ahorita les digo qué versículo habla también da a entender la edificación de una casa en Babilonia. Es Apocalipsis 17, versículo 18. Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Y está hablando de esa mujer llamada Babilonia, la madre de las rameras de la tierra, dice la Escritura. Entonces, esta mujer, dice Apocalipsis 17, 18, que has visto es la gran ciudad de la tierra. Al parecer sí va a ser edificada una ciudad en Babilonia. Va a ser una ciudad llena de riquezas, donde los grandes nacionales harán tratos con esa ciudad que se va a hacer, que se va a levantar. Bueno, entonces en Babilonia, amados hermanos, en Babilonia, ¿sí? Es donde el ser humano, debemos de recordar que allí en Babilonia es donde quiso ser igual a Dios, retó a Dios y construyó una torre en Babel. De hecho, Babel es Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces, pero fue ahí el lugar donde los seres humanos quisieron retar a Dios y construir. Génesis 11:2 habla de esto. Entonces, amados hermanos, que en este lugar, en Babilonia, un lugar lleno de idolatría, lleno de demonios, un lugar lleno de perversidad y de maldad, es el lugar adecuado donde puede embonar este recipiente que contiene la perversidad, la maldad y el pecado. Entonces ahí estas mujeres con alas de cigüeña tomaron esa efa y la llevaron a la tierra de Babilonia. O sea, un lugar adecuado, un lugar que coincide perfectamente, porque en Babilonia, insisto en esto, fue un lugar que siempre se opuso al plan de Dios, siempre. Y es un lugar lleno de demonios, un lugar lleno de idolatría, un lugar donde abiertamente la humanidad se rebeló en contra de Dios. Y ahí será llevada nuevamente esta canasta con su contenido, la maldad y el pecado. Ahora, es interesante ver esto, amados hermanos. Quiero leer
estos dos versículos, el 10 y el 11 de Zacarías 5, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice. Dice, en el canasto, le pregunté al ángel. Dice, Babilonia me respondió. Dice, ¿dónde está el templo para el canasto? Luego, cuando el templo esté listo, colocarán el canasto allí sobre un pedestal. Fíjense, y un templo, amados hermanos, es un lugar, o sea, pensemos en el templo de Dios, en la casa del Dios viviente que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿A qué venimos a este templo? ¿A qué venimos a este lugar? Bueno, venimos a servir a Dios, venimos a ministrarle a Dios, venimos a tener comunión con Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos instruya. Es en la iglesia el lugar donde Jesucristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Es el lugar donde Dios está colocada su mirada y su oído, atento a todas las oraciones que ahí se están dando. Es el lugar donde Dios reposa, es el lugar donde Dios descansa. Es el lugar donde podemos tener comunión y un encuentro con Dios, donde le adoramos, donde nos postramos, levantamos nuestras manos, le cantamos, le bendecimos, le exaltamos. Pero será construida, ¿sí?, una casa contraria a esto que les estoy diciendo. ¿Y qué es lo que se va a adorar en ese lugar? ¿Qué es a lo que se le va a servir? ¿Qué es a lo que se le va a ministrar? ¿Qué es con lo que la gente va a tener comunión? ¿Qué es lo que la gente va a recibir y va a adorar y va a ministrar y va a servir? Al pecado y a la maldad. Y le van a cantar al pecado y a la maldad. Como tantas canciones que podemos escuchar en el mundo común y en el mundo. Canciones que exaltan el pecado, canciones que exaltan la maldad. Bueno, este recipiente que contiene el pecado y la maldad será colocado en una casa, en un templo, para recibir adoración, reconocimiento, ¿sí?, y alabanza. Qué tremendo. Entonces, esto nos tiene que ubicar a nosotros como la iglesia de Cristo, decir: Señor, gracias porque soy miembro de tu iglesia y porque yo no he sido llamado para edificar una casa de maldad. He sido llamado como una piedra viva para edificar tu casa espiritual, que es la iglesia. Y aquí estamos, amados hermanos. Hace rato platicaba con Ángeles y me decía lo que significa Babel. Babel significa confusión, me decía ella. Babel significa confusión. Y qué tremendo, porque esta casa donde se va a adorar, donde se va a bendecir, donde se va a servir al pecado y a la maldad, va a traer una confusión terrible sobre aquellos que también quieran ministrar y adorar y servir y bendecir al pecado y a la maldad. Qué tremendo. Habrá una confusión terrible, mientras que nosotros va a tener que existir la llenura del Espíritu para ser cabales y para ver el contenido de ese recipiente y saber que Dios que Dios va a permitir que la maldad llegue, el pecado del hombre, la rebelión del hombre llegue hasta una medida para que la tapa de este recipiente sea quitado. Entonces se desborde completamente este pecado y esta maldad, que traerá confusión sobre aquellos que adoran el pecado y la maldad. Qué tremendo. Bueno, entonces la edificación de esta casa es para colocar el pecado y la maldad, y es totalmente contraria a la edificación de la casa espiritual de Dios, que es la iglesia de la cual tú y yo formamos parte, donde el fundamento es Jesucristo y tú y yo somos piedras vivas. Amén. Padre, pues en el nombre de Jesús, pues te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que hay una influencia del mundo espiritual maligno sobre los hijos de desobediencia, pero nosotros te obedecemos a ti, nosotros te servimos a ti, Señor, y gracias por habernos traído a tu iglesia, Señor, como miembros de ella. Gracias en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, tú nos has permitido también ver el contenido de este recipiente, el pecado y la maldad. Y sabemos que habrá una medida
Señor, lo que el hombre siembre es lo que va a cosechar. Señor, y nosotros queremos seguir de tu lado, seguir abundando en ti, creciendo en ti, Señor, entendiendo nuestra identidad como tu casa. Señor, sabemos que el pecado, la maldad va a multiplicarse, pero nosotros queremos ver lo que es la oscuridad como oscuridad para reprenderla, Señor, y la luz como la luz. Ayúdanos a nosotros, tu iglesia, Señor. Ayúdanos y nos volvemos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amigo.